Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a continuar. Vamos a ver ya la parte final de clasificación del tejido conectivo. Ya, a ver, ya. Vamos a repasar un poquito. Ya, a ver, ya. Los tejidos conectivos pueden ser embrionarios, pueden ser propiamente dichos. Ahí está el laxo y el denso. Y hay tejidos conectivos especializados. Especializados. ¿Aló? ¿Me escuchas? Correcto, ahí está el adiposo, el cartilaginoso, el óseo, ¿no? A ver, ya. Un tejido conectivo, hay un primero llamado mucoso. ¿Por qué su nombre? Porque las células que son los fibroblastos, sumergidas en una masa extracelular de aspecto gelatinoso, como un moco, ¿no? Ahí hay en fibroblastos flotando en esa mezcla gelatinosa, lleva poco colágeno y ácido hialurónico. Pregunta, ¿dónde tenemos el tejido mucoso? Lo que conecta a la mamá, el cordón. Cordón umbilical. Y se llama la gelatina de Wharton y también lo tenemos en el interior del diente, en la pulpa Pulpa dentaria. pulpa dentaria, correcto. Es un tejido con vasos sanguíneos, nervios, ¿no? A ver, ¿cuál es el tejido conectivo más abundante en el humano? Uno de los más distribuidos. El que es tan duro, ¿qué se llama? Si no es tan duro. Taxo. ¿Aló? Laxo. Laxo. ¿Por qué, jóvenes? Como ven en los exámenes, más es vocabulario. Por ejemplo, laxo significa suelto. No tan duro, no tan rígido, ¿no? O areolar, es unos tejidos conectivos propiamente dichos más abundantes. Laxo, ¿por qué? Porque formado por fibroblastos, la matriz es muy abundante, la cantidad de colágeno es regular, fibras elásticas y pocas reticulares. Eso le da un aspecto muy suelto. Pregunta, al haber mucha sustancia extracelular en este tejido, ¿qué se almacena ahí? Mucho sal y Muchos alimentos. alimentos, minerales, azúcar, oxígeno. ¿Para qué función cumpliría, por lo tanto? Si hay alimentos, sirve de Nutrición. ¿A qué tejidos les da los nutre? Los Epitelial. tejidos que carecen correcto al epitelial. Este tejido tiene muchos vasos sanguíneos y nervios. ¿Dónde lo localizan? En la segunda capa de la piel. ¿Qué se llama? Itenlepi. También se encuentra envolviendo músculos, rellenando órganos, separa los vasos y nervios, ¿no? Bien, a ver, ya, acá lo teníamos. Debajo, ¿sí? Acá están las células con queratina, ¿no? La epidermis, que es un epitelio polistratificado queratinizado. La capa que está debajo de la epidermis se llama dermis, hecho de tejido conectivo. Acá están los fibroblastos, Fibroblastos. flotando en abundante sustancia celular. Hay un poquito de colágeno, hay vasos sanguíneos. Nutrición de los epitelios. A ver, ¿cómo se llama el tejido conjuntivo que tiene muchas fibras? ¿Aló? Si tiene mucha pues despierta. ¿Por qué se llama denso? Porque hay mayor densidad, cantidad de fibras. Tiene más fibras, pueden ser colágeno, a veces elásticas, ¿no? Este tejido presenta, la sustancia celular hay muchas fibras. Presenta fibroblastos, presenta también algunos macrófagos, ¿no? A ver, pregunta, ¿cuál es la principal característica de un tejido conectivo denso? Al llevar muchas fibras es mucho más Resistente. Resistente. a movimientos, jaloneos, tensiones, ¿no? A ver, este es de varios tipos. Si las fibras de colágeno van en paralelo, ¿qué se llama? Activo denso, ¿Regular? Regulado. o modelado, porque las fibras van en paralelo. Van ordenaditas como en paralelo en una sola dirección. A ver, al tener fibras en una dirección puede ser jalado en un solo sentido. Como juntan los y lo jalan en un sentido no se va a romper, ¿no? Por lo tanto, es el que forma los Tendones. tendones. A ver, no me fallen. ¿Qué eran los tendones? Órganos que unen los músculos A los huesos. A los huesos. a los huesos. También forma aponeurosis de músculos abdominales. ¿Qué son las aponeurosis? Título, pues, tejido conjuntivo denso que envuelve a los músculos, como una telita blanquita que protege la carne y a los músculos, ¿no? Y también se encuentra en la córnea. A ver,
¿qué eran los tendones? Son órganos hechos de tejido conectivo denso con mucho colágeno, cuyas fibras van en paralelo. Su función es unir los músculos al hueso, fijarlos, ¿no? A ver, ahora que preguntan cosas tan simples, ¿qué es una tendinitis? Tendinitis. Inflamación. Inflamación de los De los Inflamación. Tendones. Tendones. Por ejemplo, de repente los futbolistas, los deportistas, como hacen mucho ejercicio, digamos que esta es la articulación de la rodilla. Los músculos de la pierna se fijan al hueso por tendones. De repente hay una fuerte acción, un fuerte movimiento y el tendón se inflama. Eso se llama la tendinitis, ¿no? Tendinitis. Tendinitis. Que a veces puede ser dolorosa, molesta, ¿no? A ver, otra. Qué jóvenes, por eso ya de hoy día estoy medio loquito. Por ejemplo, yo les he tratado de enseñar algunos prefijos, terminaciones, ojalá que se acuerden. Por ejemplo, en la UNSA, en el CEPRUS, hubo una pregunta que, bueno, discúlpeme solo por lectura. Decía, por ejemplo, ¿cómo se llama el problema en el cual se producen tumores en los órganos linfáticos? ¿Cómo se dice tumor? OMA, ¿sí? ¿Qué se llama? Los linfomas. linfomas. Solo tenían que traducir tumor sin dice OMA. Siempre que lean, ¿se acuerdan cuando hablamos de glándula? ¿Qué es una glándula? ¿Qué es un carcinoma, tumor? ¿Qué es un hinchazón o tumor de sangre? Pues, tumor de sangre. A ver, otra vez ya. Si a una mujer le dicen, tiene usted un mioma uterino, ¿qué significa? Mioma uterino. Oma, Los músculos. tumor en el músculo Uterina. Uterino. y sale miomas, miomúsculo, oma tumor, mioma uterino, tumor en el músculo del útero, ¿no? Muy bien. ¿Qué eran las aponeurosis? Las aponeurosis son membranas de tejido conectivo denso que empaquetan músculos. Las que tienen tejido muscular, tejido conjuntivo denso modelado son las aponeurosis de músculos abdominales. Y a ver, ustedes solitos, ¿cómo se llama el tejido conectivo denso donde las fibras van en desorden? Denso, no moderado No moderado. No modelado. o irregular. ¿Por qué es no modelado? Las fibras de colágeno, son chascosas, van en distintas orientaciones. Esto provocaría que este tejido sea muy resistente al jalarlo en distintas direcciones. La tela, pues, ponen fibras entrecruzadas y la tela la pueden jalar en varias direcciones. Tiene pocos vasos y nervios. A ver, ¿dónde tienen tejido conectivo denso? En la dermis profunda, en la duramadre, cápsulas articulares, válvulas del corazón. ¿Qué era el periósteo? Membrana de tejido conectivo denso que cubre los periósteo, alrededor osteo, hueso, cubre los huesos. ¿Y el pericondrio qué cubre? Membrana de tejido conectivo denso no modelado que cubre los Cartílagos. cartílagos. Ya, jóvenes, ya voy a poner mucho énfasis en el vocabulario. ¿Por qué se llama tejido conectivo denso? Por la gran cantidad de colágeno. Tan fácil como eso. Irregular o no modelada. Las fibras van en distintas orientaciones. Como el Orientaciones. muy resistente, con pocos vasos, toma un color blanco también. Está en la dermis profunda, duramadre, válvulas del corazón. Esta membranita que cubre los huesos se llama el periósteo, ¿sí? Meninges como la duramadre, ¿no? Son tejido conectivo denso. A ver, otra lámina. ¿Por qué este tejido conectivo es denso y regular? ¿Cómo van las fibras de colágeno? En distintas Direcciones. desordenadas en distintas orientaciones. Este está en la duramadre, está en el periósteo, pericondrio. ¿Cómo se llamaría? Tejido conectivo denso, regular o modelado. El de los Tendones. Tendones. De algunos tendones, correcto, aponeurosis de músculos abdominales. Y hay otro tejido conectivo llamado elástico, porque tiene muchas fibras de elastina. En vez de colágeno va de elastina.
como son fibras amarillentas y elásticas, el tejido tiene elasticidad. Permite une ligamentos que la columna vertebral, ¿sí? Sobre todo en la zona cervical. ¿Qué eran ligamentos? Ligamentos. Une Los huesos. los huesos, sobre todo eso, o sea, a veces órganos. Ligar es unir. Por ejemplo, en la columna vertebral hay vértebras superpuestas, unas sobre otras. Entre como unos ligamentos amarillitos. Son elásticos que permiten el movimiento de la columna vertebral, sobre todo en el cuello. Acá también está el ligamento suspensor del pene, que fija el pene al hueso púbico, ¿sí? ¿Qué es el ligamento suspensor del pene? Un ligamento amarillo de tejido conectivo elástico que fija el pene al hueso Púbico. púbico, correcto. Ubico. Bueno, a ver, para que se diviertan. Por ejemplo, hay bueno, que algunas personas, por su confianza, qué sé yo, ¿no? Se llama alargamiento del pene. Lo que hacen es cortar el ligamento suspensor del pene. O sea, en una cirugía cortan ese ligamento y entonces el pene caería más. Y esto provocaría un aparente alargamiento, ¿no? O sea, son cirugías, bueno, que se hacen. Las personas ya no saben qué cirugía hacerse, ¿no? Para enfermedades mentales. Bueno, no altera la función, ¿no? Porque el objetivo de un órgano es bien su función, pues, ¿no? Ya, a ver, vamos a seguir. Uno de los tejidos conjuntivos especializados más abundantes del humano es el adiposo. Este tejido conectivo forma células que provienen de las mesenquimáticas. ¿Se acuerdan que las mesenquimáticas o mesenquimatosas son las células madre, no? Las células se multiplican y van a dar origen a unas células iniciales llamadas lipoblastos. Jóvenes, siempre que termine en blasto significa célula joven. Cuando termine en cito, célula ya adulta. Entonces, como el lipoblasto es una célula joven, son las que van a dar origen a los adipocitos. Estas células, como son parientes de los fibroblastos, van a producir colágeno y lentamente el citoplasma se va llenando de grasas. Una vez que ya se vuelven muy grandes y se llenan de grasa, van a convertir en los adipocitos. Adipocitos. Y estas células, como ya están viejitas, abuelitas, llenas de grasa, pierden la capacidad de Dividirse. dividir. Ya, a ver, una pregunta. ¿Qué son los lipoblastos? Células jóvenes, casi embrionarias, que dan origen a los Los dipocitos. Estas células, como son jóvenes, pueden elaborar como los fibroblastos. ¿Qué elaboran? Fibras de Colágeno. colágeno. Y se pueden reproducir. Reproducir. Una vez que estas células se vuelve grande y se vuelve adulta, se llena de grasa. Y cambian de nombre. La misma célula se va a llamar el adipocito. Ese adipocito ya adulto ya no puede producir mucho colágeno, se rellena de grasa y pierde la capacidad de división, ¿no? El tejido adiposo ocupa gran porcentaje del peso del humano. En el varón puede llegar a una cuarta parte o el 20%, en la mujer hasta un 25%. Pregunta, ¿por qué las mujeres tienen más tejido adiposo que los hombres? ¿Por qué las mujeres adultas tienen más tejido adiposo que los varones adultos? Ya les he dado la respuesta, adultos. Tu cuerpo se prepara para La gestación por las hormonas. Hormonas. Ya les voy a contar. Cuando los humanos nacemos, en la primera etapa de nuestra vida, que le llamamos infancia, todavía el aparato reproductor no funciona. Los testículos están a la espera, los ovarios también. Entonces ahí no se producen hormonas sexuales. Y saben que las hormonas sexuales dan características somáticas, físicas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno es niñito, todavía no se diferencia bien en cuanto a características somáticas corporales el hombre de la mujer. Ya a ver, si hiciéramos un experimento. Si ponemos dos niñitos de 5 años, ¿ya? Un hombre y una niña. A ambos les cortamos el pelo cero, poco, y les tapamos su aparato genital. Pregunta, si les digo, caminen frente a ustedes los dos niñitos, ¿podrían reconocer el hombre y la mujer? No. Les digo, a ver, díganme, ¿cuál es?
¿Por qué no los reconocen? Muy bien, difícil. Tienen su misma estructura anatómica, pero cuando lleguen a la pubertad del hombre, el testículo ya empieza a chambear, empieza a testosterona a la sangre. Esa hormonita da características físicas. En el varoncito empezará la testosterona es anabólica para proteínas. ¿Qué significará? Que al toque desarrollen sus músculos proteicos. Entonces aumenta la masa muscular, aparece el vello, la laringe se hipertrofia, provoca el cambio de la voz, ¿no? Mejoran sus glándulas. Ahora, eso por la testosterona. Como la mujer produce, sus ovarios van a segregar estrógenos, los estrógenos tienen otra actividad. Más hacen acumular en la mujer tejido adiposo, en el abdomen, glúteos, mama. Entonces su cuerpo ya toma características diferentes. Ahí sí pueden reconocer hombre y mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué la mujer tiene más porcentaje de tejido adiposo? Por las Hormonas Hormonas. ¿Qué hormonas hacen acumular tejido adiposo? Los estrógenos. estrógenos. Ahora, como dice su compañera, eso tiene una razón. ¿Por qué la mujer necesita más tejido adiposo que el varón? Porque la mujer adulta va a recaer la gestación. En la gestación debe tener un abdomen un poco elástico que para que se distienda para gestar el bebito, debe mejorar el control térmico de la temperatura. O sea, todo apunta a la gestación, ¿no? Muy bien, punto. Habíamos dicho que las células adiposas pierden la capacidad de dividirse. Esto puede clasificarse en dos grupos, el locular amarillento y el multilocular o pardo rojizo. Eso por la característica de sus células, ¿ya? Eso vamos a ver uno por uno. Hay un tejido adiposo de color amarillo cuyas células solo llevan una gota de grasa en el citoplasma. De ahí salió su nombre unilocular. Como casi todas las células ocupadas por la gotaza de grasa, el núcleo lo empujan a la periferia o el citoplasma queda muy poquito. Es un tejido que tiene mucha irrigación sanguínea, o sea, un tejido que le llega mucha sangre. Jóvenes, ya algo que los médicos han aprendido a través de la cirugía estética. Las mujeres han rollos, ¿qué es esto? El cirujano estético para el lipo. Construcción. Joder, ¿qué se llama? Me alegro ustedes nada. Dicen, no, sácame estas capas de grasa, ¿qué es estos rollos? Entonces, el cirujano estético, ¿saben qué hacían antes? Introducían una especie de cánulas, como un tubito succionador, y sacaban la grasa. ¿Y saben qué ha ocurrido? Muchas mujeres que morían en esa operación porque rompían muchos vasos sanguíneos y había un sangrado interno provocando hemorragias. Por eso casi ya no se hace liposucciones. Ahora hay lipoescultura y hay maquinarias, hay muchos tratamientos. Pero la liposucción era peligrosa porque el tejido adiposo tiene muchos vasos Vasos sanguíneos. Tiene mucha irrigación porque necesita que ahí llegue las lipoproteínas, ¿no? Ahora, este tejido adiposo cuenta mamíferos y aves, el de color amarillo. Su color se debe a que en la grasa hay los carotenos, que son pigmentos de plantas. Los carotenos en realidad también pertenecen a grasas. Se acumulan dentro de las células, dándole el color, ¿aló? anaranjados. Anaranjado, ¿no? Ahora, ¿dónde localiza? A ver, ya les toca a ustedes. ¿Dónde tienen el tejido adiposo nosotros? Amarillo. La Evo. Tejido adiposo subcutáneo. Debajo forma la tercera capa de la piel. Se llama el tejido adiposo subcutáneo o hipodermis. ¿Cuáles eran las tres capas de la piel? Epidermis, que es tejido epitelial. Tejido, la dermis, que es tejido Conjuntivo. conjuntivo. Muy laxo y denso. Y la tercera capa de la piel se llama la hipodermis o tejido adiposo subcutáneo. La grasa. Ahora, por ejemplo, la cantidad de tejido adiposo subcutáneo va a ir cambiando según la posición de la piel. Donde tienen el mayor grosor es en la palma de las manos, yema de los dedos, talón. Ahí tienen más en el abdomen, ¿no? Ahora, hay otro tejido adiposo llamado visceral, el que empaqueta los órganos. Vuelve al corazón, los riñones, los intestinos. De ahí sale su nombre, tejido adiposo víscera, porque empaqueta vísceras, ¿no? Ahora, van a verlo acá, miren. Se llama tejido adiposo unilocular porque sus adipocitos solo tienen una gota de grasa en el citoplasma. Cuando maduran,
El citoplasma se llena de una gota de grasas. Como ven, el citoplasma es muy poco y el núcleo le empujan a un costado. El núcleo es periférico o excéntrico. Significa que está fuera del, Centro. fuera del centro, pues no está en su posición normal, ¿no? Ahora, el color amarillo o color entre amarillo y anaranjado se debe a que acá se acumulan unas grasas que son los Caroteno. carotenos. Esos pigmentos son pigmentos que están en plantas, en la zanahoria, en la papaya, ¿no? A ver, una pregunta fácil. Tejido adiposo, perdón, unilocular, su color puede variar de un amarillo muy claro hasta un amarillo muy intenso, según la cantidad de caroté Caroteno. que acumulen pues a más caroté, la grasa más amarillenta. ¿Y de qué depende que la grasa tome un color más amarillo? Depende de la Alimentación. alimentación. A ver, una pregunta, que siempre pongo esta pregunta tonta. ¿Por qué cuando compra el pollo de las pollerías del mercado, su grasa casi no tiene color, es medio pálida, medio blanco-amarilla, ¿no? ¿Por qué si la grasa de las gallinas perdón, de las chacras sí tiene un color, la grasa es bien amarilla? Por el tipo de alimentación. Las gallinas de la pollería, esos pollo que le llaman, ¿de qué se alimentan? ¿Qué les dan de comer en las granjas? Concentrado. Concentrado, no comen, pues acaso les dan zanahoria picadita, les dan verduras, nada, les dan ahí, compran el concentrado ya, que se alimenten para que engorden y las maten, ¿no? Una gallina que vive en el campo, en la chacra, se alimenta de muchos vegetales. Come zanahoria, por ahí lechuga, alfalfa, y ahí están los carotenos. Y su grasa se vuelve más amarilla. Hasta la yema no es más amarilla, porque acumula más carotenos. Joder, me hacen recordar algo verdadero, ¿ah? No piensen que cuenta, es un familiar, su hija se estaba poniendo amarilla. Ya un familiar, ya bueno, una señorita, estaba medio amarilla, ¿no? Entonces, yo pregunté, ¿pero por qué, no? Entonces, no estaba comiendo mucha carne, ya que no quería engordar, que no quería carne. Su dieta era, en la mañana, un jugo de papaya, le gustaba mucho la naranja, la mandarina, frutas, verduras, casi no comía carne. Pero sí tenía una alimentación regular, ¿no? Entonces, la mamá pensó que tenía anemia. Dice, mi hija está amarilla, pálida, tiene anemia. Entonces yo le dije, solo hay una forma de saber si tiene anemia. Hay que llevarla al médico o sacarle una muestra de sangre para ver un conteo de los eritrocitos y de la hemoglo, Globina. Hemoglobina. hemoglobina. Si está baja, pues es anémica, hay que cambiar la dieta, darle alimentos con hierro, ¿no? Pero si está bien, puede ser por otro origen. Se le saca la muestra de sangre y tenía la cantidad de glóbulos rojos normal y la hemoglobina tenía como en 14,5, casi 15, o sea, está bien. Entonces, ¿pero por qué está amarilla? La respuesta estaba en el tipo de alimentación. Comía mucho vegetal y debajo de su epidermis que forma el tejido adiposo amarillo tenía muchos carotenos, se llama la carotinemia. La piel toma un color Amarillo. amarillo. ¿Y por qué Amarillento. el color? No porque estaba anémica, sino porque en la tercera capa de la piel, que es tejido Adiposo. adiposo, amarillo, entonces no era anémica. A veces las mamás se asustan, ¿no? Pero bueno, ya. Ahora, las grasas que se acumulan acá, mayormente se acumulan triglicéridos, que son grasas neutras. Ahora, esas grasas que se guardan en estas células provienen de dos orígenes. Uno de la alimentación, de lo que uno come, porque comemos grasas, triglicéridos, aceites, sebos, ¿no? Y otras grasas, el cuerpo, los otros triglicéridos, el cuerpo las elabora a partir de la glucosa. Eso se llama la lipogénesis, proceso original de formar lípidos. El cuerpo puede producir grasas, pero a partir de azúcares. ¿Se acuerdan cuando hablamos de azúcares? ¿Qué pasa si un humano tiene mucha glucosa en sangre, pasa a los órganos, se almacena? ¿Y qué pasa si hay mucha glucosa y llega al tejido adiposo? El tejido adiposo convierte la glucosa en triglicéridos, que son Gracias. grasas. Se llama la lipogénesis, ¿no? Es lo que dicen muchas personas. ¿Por qué tengo tanta grasa en el cuerpo si yo no como grasas? Yo no como aceites, al pollo le quito la piel, al chancho le quito
la lonja, trato de comer pocas grasas y sin embargo estoy gordo o gorda. Pero sí pues te das tu atracón de pan, papas, arroz, harinas, ¿qué hay ahí? Mucha glucosa. ¿Y qué hace el cuerpo con los azúcares? El tejido adiposo las convierte en Lípidos. Grasas. grasas. Ahí está el porqué, ¿no? Tiene que dejar de comer harinas también. Muy bien. Ahora, vamos a ver, ¿qué funciones cumple el tejido adiposo unilocular? Es la reserva energética del cuerpo. Si uno no come, no hay problema porque el tejido adiposo nos da energía. A ver, yo sé que saben porque ustedes son lo máximo. Pregunto, ¿cómo hace el cuerpo para usar las moléculas del tejido adiposo unilocular? Les voy a poner la lámina para que me lo digan de acá. Invierte el proceso. De los glicéridos se van a invertir el proceso y se van a convertir en glú. ¿En glú? Glucosa. ¿Qué se llama ese proceso? La gluconeo. Gluconeogénesis. Correcto. Neón. El cuerpo, si no hay comida, usa las grasas y las va a transformar en glucosa a través de un proceso llamado la gluconeogénesis. ¿Y para qué producen glucosa a partir de grasas? Porque la glucosa se pueden quemar y dar energía. ¿Qué hormona estimula el proceso de gluconeogénesis? No se pasen. ¿Qué hormonas hacen que el cuerpo elabore más glucosas a partir de grasas? Cortisol. La hormona del ayuno, el glucagón y el corti. El cortisol. Está muy bien. El cortisol. Chévere, muy bien, sobre todo el glucagón. Bueno, ustedes son lo máximo, ya vería. Segunda, esta grasa modela la superficie del cuerpo dando la estructura anatómica del hombre y la mujer. Ya hemos explicado por las hormonas sexuales, ¿no? Que distribuyen las grasas. A ver, ¿para qué más tienen tanto tejido adiposo? Para que no se mueran de frío. ¿Aló? ¿Para qué tienen grasa debajo en la tercera capa de la piel, envolviendo órganos por todo el cuerpo? Ya, es aislante térmico. Las grasas son... El tejido adiposo es termoaislante. Jóvenes, vamos a explicar esto bien bonito, ¿ya? Por ejemplo, el tejido adiposo está hecho en sus células se guardan esas moléculas llamadas lípidos. Jóvenes, no sé si soy muy, escuchen, complejo o simple, pero jamás me van a confundir tejido adiposo con lípido, ¿ah? ¿Qué es el tejido adiposo? Conjunto de células llamados los Adipocitos. Es un tejido, ¿correcto? Los lípidos son moléculas, sustancias químicas que están dentro de esas células, ¿ah? No me van a confundir ahí. Ahora, estas moléculas llamadas lípidos, que son las grasas, los sebos, los aceites, tienen una propiedad física. Son malas conductoras del calor, o sea, termoaislantes. O sea, si casi todo el cuerpo está empaquetado de grasa, por esas capas de lípidos no puede pasar el calor, es un aislante térmico. Un aislante es un material que no contiene un tipo de energía. Es lo mismo que el plástico es aislante de la electricidad. ¿Por qué? ¿Por qué empaquetan los cables de luz con plástico? ¿Cómo actúa el plástico? Aislante. Aislante eléctrico. No permite el paso de la energía eléctrica, ¿correcto? Entonces, las grasas no es que nos den calor, no permiten el paso, por esas capas no pasa el calor hacia afuera, por lo tanto mantienen temperaturas constantes, por ser termoaislantes. Y esto ocurre en animales llamados homeotérmicos, animales que tenemos temperaturas constantes. Ahí tenemos aves y los Mamíferos. mamíferos. Saben que según la temperatura hay animales poikilotérmicos, aquellos animales que su temperatura depende del medio ambiente. Antiguamente llamados de sangre fría, tienen los reptiles, los anfibios, ¿no? Esos animalitos son lo que llamaban antiguamente animales de sangre fría. Su nombre es poikilotérmicos, animales que su temperatura depende del medio ambiente. Si hace frío, están helados. Si hace calor, se calienta mucho. Entonces, esos tampoco tienen muchas capas de grasa. Donde en el caso de aves y mamíferos, somos animales, la temperatura no tiene que ver con la del medio ambiente, calor o frío, siempre nuestra temperatura es la misma. Somos animales Homeotérmicos. Ahí estamos aves y mamíferos. Inclusive la temperatura promedio de este grupo de animales está entre 35 a 42. Los mamíferos, generalmente la mayoría oscila entre 35 y 36, hasta 37. Las aves, sus temperaturas normales, estables, están entre 40 y 42. A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué las aves tienen temperaturas normales más altas que la de los mamíferos?
por sus aislantes ¿Térmicos? térmicos. Número 1, las aves tienen este tejido adiposo. El pollito pues tiene un montón de grasa, ¿no? Encima del ave hay una capa de el plumaje. El plumaje, otro material aislante térmico, impide la pérdida de calor. Por eso las aves tienen, inclusive, producen mucha energía para el vuelo. Por eso nunca han tocado un ave, un pollito, una gallinita. ¿Cómo es su piel? Se introducen su mano por las plumas. Calentito el pollito, qué bonito, porque son animales de temperaturas más. No es que esté con fiebre. Tiene mejores aislantes Térmicos. Térmicos. correcto. A ver, ¿cuándo una ropa es buena para protegernos del frío? ¿Cuando es un buen conductor del calor o un mal conductor del calor? Mal conductor de calor. Mal conductor de calor. Tipo la lana de alpaca, por ejemplo, el Perú, un famoso, la lana de vicuña. ¿Sí? Hasta ahora hay casacas que tienen plumas de ganso. El plumaje es otro aislante térmico, impide la pérdida de calor, ¿no? Bueno, punto. También las grasas van a rellenar espacios entre los órganos y ayudan a mantenerlos en su posición. Y acá la grasa actúa como amortiguadora, también cumple una propiedad física, amortiguar de golpes, movimientos, sacudidas, correr, saltar. Bueno, ya como quieren distraerse hoy día, me van a responder. La grasa, el tejido adiposo es amortiguador mecánico, ¿ya? Frente a movimientos, golpes. Pregunta, ¿qué se llama la parte de la mujer que está encima de la vulva? El monte de El monte de Venus. Venus. Es donde crece el vello púbico. ¿Por qué se llama monte de Venus? Porque es un montículo de grasa. Y la grasa ahí actúa como una amortiguadora para el acto sexual. Bueno, no van a agarrar por educación, pero en el acto sexual hay una fricción, un golpeteo, bueno, ya saben, ¿no? Entonces, para que no haya daño en los órganos, hay un montículo de grasa que se llama el monte de Venus, amortiguadora. Se le puso el monte del amor, pues. ¿Quién es Venus? La diosa Debe ser. del amor, Ese es el pues amor. Venus, ¿no? Igual, hasta en los bebitos jóvenes la grasa es amortiguadora, ya les voy a contar. Por ejemplo, en los niñitos, cuando nacen, presentan en las mejillas o carrillos o cachetes una bola de grasa, así cachetón los bebitos. Se llama la bola adiposa de Bichat, con B de bueno, B como 2B y termina en chat, como el chat para escribir, igualito, Bichat se llama. ¿Para qué creen que el bebito tiene esa bola de grasa en sus mejillas? Es Amortiguador. para la succión de la leche y soporte esa succión, porque todavía no pueden masticar, pues. Una vez que el bebito ya produce erupción en sus dientecitos, ya va a triturar, ya va a masticar y ya esa bola lentamente desaparece. Ya, si quieren, hagamos una prueba, ¿ya? A ver, si yo pongo un bebito y le doy su biberón lleno, y a ustedes les pongo también un biberón, vamos a jugar. Pregunta, ¿qué pasa si empiezan a tomar la leche del biberón? Me decía al rato, profesor, me duele me duelen los cachetes, que no, no mucho esfuerzo. El bebito lo hace perfectamente. ¿Por qué el bebito soporta eso? Por la bola de cosa de Bichat. Bichat, que amortigua. Es perfecto. Ya, les voy a contar a las niñas. Por ejemplo, cuando esa bola adiposa tiende a adelgazarse un poco conforme pasa el tiempo. Sí, ya en el jovencito, en el adulto ya se pierde un poquito, pero queda. Ahora, si una persona, por ejemplo, empieza a engordar la obesidad, esa bola vuelve a de grasas. Y han visto los gorditos hasta también son cachetones. Ahora, ¿saben qué ha hecho la medicina estética? Hay muchas mujeres que tienen todavía la bola adiposa de Bichat y son medias cachetoncitas, pues. Entonces van al cirujano estético y le dicen, doctor, me siento, mire mi cara, estoy muy cara redonda, rechoncha. Quiero una cara así finita, tipo modelo, tipo Miss Universo. Ya no hay problema. Se hace la bichectomía. ¿Qué se les corta? ¿Qué se les saca? La bola adiposa de De Bichat. Bichat. Pichat. ¿Y qué pasa con su carita? Se vuelve más Esterilizada. espigada. Dicen, wow, ¿qué es esto? O sea, los pómulos más salientes, hundidas las mejillas, dice una modelo. Se llama la bichectomía. Muy bien. Y acá tienen también el tejido adiposo, las células adiposas producen una hormona llamada leptina. Esta hormona que producen estas células
disminuye el apetito y también es conocida como la hormona de la saciedad. O sea, una vez que uno come, ya el tejido adiposo dice, ah, no, mucha comida. Suelta una hormona llamada leptina para disminuir el apetito, también se llama la hormona de la saciedad. Porque ¿qué pasaría? Comemos y comemos y comemos. Terminaríamos con la obesos. Obesos. Jóvenes, ¿saben que la obesidad ya actualmente es una enfermedad? Se llama obesidad mórbida, morbo enfermo. ¿Por qué la obesidad es un problema? Ya imagínense que una persona soporte tenga más tejido adiposo, o sea, mayor volumen de tejido adiposo, un 30-35% del peso corporal. Número uno, dañan los vasos sanguíneos. Va a haber acumulación de colesterol en los vasos. Va a haber problemas circulatorios, cardíacos, aumento de presión. Va a haber tendencia a la diabetes. Hasta van a sufrir las articulaciones. Por ejemplo, los obesos dicen, no puedo caminar, me duelen las rodillas, los tobillos. ¿Por qué? A ver, su cuerpo Por el está peso. soportando mucho. Lo lógico, hasta se malogran las Articulaciones. articulaciones. O sea, la obesidad es un problema serio mundial, por eso jóvenes controlen su apetito, ¿ya? Muy bien, ya. Acá ven un poquito la distribución de grasas en hombre y mujer, ven como ven diferente. La mujer acumula más tejido adiposo, glúteos, caderas, abdomen, zona cervical, posterior, cuello, glándulas, mamarias. Los hombres más acumulamos ¿dónde? Grasa Abdominal. abdominal, pues la panza, ya panzones nos volvemos, ¿no? Muy bien, ahí tiene el tejido adiposo unilocular. Hay otro tejido adiposo llamado multilocular. Sus adipocitos son más chiquitos, casi poliédricos, y sus células tienen varias gotitas de grasa. De ahí su nombre, muchos, lóculo, globito. Este tejido adiposo es muy importante porque produce calor rápido y es muy importante en el recién nacido neonato como una fuente de calor para soportar el frío. Ahorita vamos a ampliar eso, ¿ya? Ahora, estas células tienen muchas gotitas de grasa que se llaman liposomas que están dispersas en el citoplasma. El núcleo va a estar en el centro. En el adulto casi ya no tenemos eso nosotros. En nuestra especie solo lo tiene el recién nacido para protegerlo del frío o neonato. También su color se debe a que en sus células hay muchas mitocondrias con citocromos. Los citocromos son enzimas con átomos de hierro. Y acá está la respuesta. Si los citocromos tienen hierro y acá ocurren oxidaciones, el hierro al oxidarse, ¿qué color se vuelve? No es en rojo óxido, pardo rojizo. Eso por el hierro que hay en las células, ¿no? Ahora, esto también se encuentra en animales que hibernan como fuente de calor. Ya vamos a verlo, ya mejor de otra manera. Las mitocondrias usan una proteína llamada termogenina. Esa proteína impide que la energía al que las moléculas, que son los lípidos, se guarden en el ATP. Queman las grasas y la energía sale como calor. Se llama la proteína desacoplante llamada termogenina. Ya, quiero que lo ponga mejor, ¿ya? Que es un tejido multilocular. Vean el caso. Tienen varias gotitas de lípidos o grasas. Se llama multilocular. A diferencia del unilocular que solo tiene una gotaza. ¿Hasta ahí entendido, jóvenes? ¿Aló? Ya. Sí, profesor. Otra diferencia. En los adipocitos del tejido adiposo unilocular, el núcleo es excéntrico, periférico. El núcleo es central, no está a un costado. Ahora, el color se debe a que acá flotan en el citoplasma muchas mitocondrias. Ahora, yo les he enseñado, ¿para qué sirven las mitocondrias? ¿Qué producen? ATP. ATP. La energía se guarda en el ATP. Perfecto. Lo que hacen estas mitocondrias, como tienen citocromos, que son proteínas tipo enzimas que generan oxidaciones, se oxidan estas moléculas y en sus palabras se queman. Al quemar esas moléculas va a salir energía. Pero la energía no la pasamos a la pila del ATP. ¿Qué hacen las células con esa energía? Dice ya, quemamos las grasas y energía que salga como calor. Y al oxidar grasas, el hierro se vuelve, da el color pardo rojizo. ¿Sí? A ver, una preguntita. Vamos a hacer. ¿Quién me responde? Jóvenes, quiero su deducción. ¿Por qué en el tejido adiposo marrón o multilocular es fácil quemar grasas, a diferencia en el tejido adiposo amarillo de nosotros es difícil quemar grasas? Simple.
Acá, ¿cómo están las grasitas? En pequeñas Gotitas. Gotitas. Entonces, como son chiquitas, las mitocondrias las queman para que la energía salga como calor. Adiposo, miren, las grasas están ahí un grumazo, pucha, tremenda acumulación de grasas. Es difícil poderlas quemar. Y esto lo conocen muchas personas en su vida práctica. Dice, pucha, ya he engordado, voy al gimnasio, he dejado de comer mucho, hago ejercicios, pero sigue los rollos. Porque ahí como están guardadas las grasas, en gotitas pequeñitas para poder ser quemadas o en una gotaza enorme. Gotas enormes. ¿Es fácil o Gotas difícil enorme. quemarlas? ¿Es fácil o difícil quemarlas? Muy Difícil. Muy difícil. difícil. Muy difícil. Acá miren, como las grasitas son chiquititas, que las mitocondrias queman esas grasas. ¿Y qué hacen cuando queman las grasas? La energía como calor. Y esto, por ejemplo, en el neonato es muy importante. El recién nacido tiene tejido adiposo pardo, rojo, en la zona pectoral, cerca del esternón, entre las clavículas, perdón, entre los omóplatos y en los riñones. ¿Para qué le sirve al bebito? Para que apenas nazca, cuando el bebito está dentro del útero de la mamita, está calentito, feliz ahí flotando, desnudo, no necesita ni ropa, porque la mamá lo mantiene a buena temperatura. Cuando ocurre el parto, el bebito sale afuera y dice, ¿qué es esto? Pucha, este es un mundo diferente, adentro estaba calentito, flotando, acá me muero de frío. Entonces, inmediatamente esa grasa se quema para producir calor, soportar ese cambio tan brusco. Como el bebito a partir de ahí va a ser alimentado por la mamita, le da sus alimentos, este tejido adiposo lentamente desaparece y se forma más el tejido adiposo de color amarillo, que ya vamos a tener nosotros, ¿no? A ver, una preguntita. Esto también lo tienen los animales que hibernan, ahí están los osos. Por ejemplo, el oso llega el invierno y dice, ya me voy a echar a dormir. Para eso mi tejido adiposo tiene muchas gotitas de grasas. ¿Qué hacen sus mitocondrias? Queman esas gotitas y sale calor. Están durmiendo y calentitos y tienen que moverse para producir calor. Feliz el oso. Ahora, ¿cuándo se despierta? Como si se quema la mayor cantidad de grasas, ya no hay que quemar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ya no se produce calor y viene un proceso de enfriamiento. Dice el oso, ¿qué pasa? Tengo frío, pucha, ya se me acabó y eso genera que se despierten. Y salen con un hambre brutal a comer ya lo que encuentren, ¿no? Muy bien, ya a ver, unas preguntitas. ¿Qué es la termogenina? Es una Proteína. que impide que la energía se guarde en el ATP. Hace que la energía salga en forma de calor, ¿sí? ¿Qué animales tienen grasa multilocular? Los animales que hibernan y en el humano lo tiene el El neo. Neonato. Función del Neonato. tejido adiposo multilocular. Producir energía en forma de De calor. 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 ¿Qué proteína impide que la energía se vaya al ATP y se guarde? La Termogénica. termogenina. Muy bien. Termonimina. Termogenina. Ya, acá lo voy a poner, la termogenina, proteína que está en las mitocondrias. Muy bien. Ya vamos a otro tejido, ¿ya? El tejido cartilaginoso. Lo estudia una ciencia llamada la Condrología. condrología. Siempre que lean cartílago. A ver, una pregunta. Solo traduzcan. Muchos huesos tienen origen condrogénico. Un origen cartílago. Se forman de cartílagos. Muy bien. Hay un pez depredador que pertenece a los condrictios. El tiburón. ¿Por qué pertenece a los condrictios? Porque está formada de cartílago. Su esqueleto es Cartilaginoso. 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 He ido al doctor y me ha dicho que tengo una condromalacia. Cartílago. Cartílago. Malaco blando. ¿Qué es tener condromalacia? Cartílagos Blando. blandos, correcto. Blanditos, correcto, blanditos que no soportan bien, sobre todo en la rodilla, los meniscos, ¿no? A ver, ¿qué es la condrogénesis imperfecta? Mala formación de los De los cartílagos. Cartílagos. Por ejemplo, Cartílagos. nació un niño con condrogénesis imperfecta. ¿Qué es eso?
Ya, como saben que el niño, su primer esqueleto es cartilaginoso, todo su esqueleto no está Formado. bien formado. Formal. Bien Entonces, formal. condrogénesis imperfecta, ¿no? O sea, de repente sus huesitos no se van a formar bien en el futuro. Muy bien, vamos a ver. El cartílago es un tipo de tejido conjuntivo semisólido, o sea, no es tan duro. Su estructura física es muy parecida a un plástico. Hasta en la oreja, pues se puede doblar, ¿no? Está adaptado para soportar, tener cierta resistencia, soportar peso. Pero solo lo va a superar en dureza el tejido más duro del humano, que es el óseo. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál es la diferencia entre un cartílago, el tejido cartilaginoso y el óseo? El cartílago no está Calcificado. Calcificado. El tejido que entre las células hay cristales de calcio va a ser el tejido Óseo. 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 Es el Óseo. más duro. Pregunta, ¿por qué este cartílago es duro? Fácil, ¿por sus células o por la sustancia extracelular? Por la sustancia. Que es semisólida, ¿no? Entonces, es un tejido formado por pocas células y mucha sustancia celular o matriz. Y esa matriz es semisólida que le da sus características de ser un tejido resistente, ¿no? A ver, es un tejido que no tiene vasos sanguíneos. Por lo tanto, ¿quién lo va a alimentar? Un tejido Conjuntivo. Conjuntivo. ¿Qué se llama ese tejido? El Pericondrio. Pericóndrio. ¿Qué Pericondrio. tejido conjuntivo es? ¿Laxo o denso? Denso. Lapso. Denso, Laxo. denso. Dento. Irregular. Regular. O no modelado, ¿no? Entonces, ¿quién alimenta los cartílagos si no tienen vasos? Una membrana de tejido conjuntivo denso con vasos sanguíneos que se llama el pericondrio. Ahora, ¿para qué tenemos en el cuerpo cartílagos? Primero, soporte de órganos blandos, puede ser vías respiratorias, el oído, ¿no? También los cartílagos cumplen función de revisten superficies articulares. Por ejemplo, saben que para que se una hueso y hueso, la superficie articular es un cartílago, se llama cartílago articular que forma las articulaciones. Si lo han visto, a ver, han comido huesos todos los días de pollo, ¿no? De vaca, qué sé yo, de cordero. ¿No han visto que los huesitos terminan en la parte final, tienen una capita blanquita? ¿Han visto? Y Ese es el Sí. cartílago articular, permite que los huesos se entren en contacto y no se raspen, pues formar las articulaciones. Jóvenes, ¿han comido cartílagos? A mí me gusta. Sí. No vean que no. Ya si han comido, no van a hacer ascos. ¿Ah? ¿Han comido lo que dicen zarza, escabeche de cabeza de chancho? Zarza de cabeza, pues ya. sí, es rico. Ya. Sí, sí, es rico. ¿Qué creen que hay ahí? Joder, no se van a asustar. Están cartílagos nasales del cerdo y cartílagos auriculares. También hasta la oreja la pican, pues. ¿No han visto que tiene unas capitas blancas en el centro? Están comiendo Cartílago. Sí, Cartílago. Es rico, pues, ya, bueno, ya punto. También permite el crecimiento. Por ejemplo, en los huesos largos de niño, pueden ser hasta de puber, en un hueso largo tipo fémur, tibia, peroné, tienen dos partes, las bolitas y epífisis. Y en la parte tubular o larga se llama diáfisis. Entonces, en las epífisis, separando de las diáfisis, hay una zona que no es tejido óseo, es cartílago. Se llama cartílago de crecimiento, disco hipoficiario, cartílago de conjunción. O sea, más fácil. En los huesos de niño, largos, tipo fémur, entre la bolita y el tubito hay cartílago, ¿ya? Se llama el cartílago de crecimiento o metáfisis. Ahora, ¿para qué sirve este cartílago? Al ser estimulado por hormonas, como la de crecimiento o somatotropina, este cartílago aumenta de masa, crece y aumenta la longitud del hueso. O sea, ¿por qué crecemos los humanos? Gracias al cartílago de Crecimiento. un cartílago hialino Crecimiento. que se llama, ese cartílago separa las epífisis de las Diáfisis. diáfisis. Y este cartílago es estimulado por la hormona del crecimiento, la somatotropina. Por ejemplo, ¿por qué yo ya no voy a crecer? Mis huesos ya son viejos, pues bien calcificados de viejo. Ya no tengo cartílago, por lo tanto, ya no voy a crecer en longitud. ¿Por qué los niños sí pueden continuar creciendo? Sus huesitos son jóvenes y tienen cartílago de crecimiento. De crecimiento. Crecimiento. Ya, por ejemplo, este cartílago ya también se puede aumentar su crecimiento en la medicina, usando hormonas del crecimiento.
Bueno, les cuento algo que han visto en la tele. ¿Quién es Leo Messi? Leo Messi. Futbolista. Ya, lógico. ¿Que ahora está en qué país está jugando? En Francia, en el París. Paris Saint-Germain. Ah, eso, al toque usted, eso se aprende, ¿no? Ya, este futbolista muy famoso, muy conocido, su chapa es la Pulga, ¿no? La Pulga le decían, pues, de chiquito. Por ejemplo, él tiene toda su historia. Cuando Leo Messi era muy niño, se le vio que era muy hábil para el fútbol, pues, tenía una vida espectacular, ¿no? Ya juega desde niño, ¿no? Entonces, lo vieron, pues, gente del deporte en Argentina y dijeron, pues, este va a ser un chato, ¿no? Entonces se le hizo todo un tratamiento y se le sacó placas de sus huesos, radiografías cuando era jovencito y se le puso hormona del crecimiento. Y eso aumentó un poquito su tamaño, porque ahorita, a pesar que es tan chato, creo que mide más de 1,70 más o menos mide, ¿no? O 72 por ahí. Claro que para otros futbolistas que mide 1,85 80, parece chiquito, pero le hicieron crecer con hormona del crecimiento. ¿Qué hacen eso hacen los médicos, los endocrinólogos, traumatólogos. Tienen que estudiar los jovencitos, se saca placas de los huesos para ver si todavía está el cartílago de crecimiento, que sea déficit, que es un cartílago Yali. ¿No? Ya, para terminar, ya, pregunta. ¿De qué está hecho el tejido? De dos partes. ¿De qué está hecho el cartílago? Células y sustancia extra. Extracelular. Celular. Ya, pregunta, ¿cómo se dice cartílago? Condro. 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 Por lo tanto, ¿cómo se llaman las células jovencitas del cartílago? ¿Cómo terminan joven, embrionario? Condroblasto. Condroblasto. Estas células, como son jóvenes, elaboran sustancias, elaboran colágeno, van a chambear. Ahora, cuando los condroblastos dicen ya están viejitos, se llaman los condro, Trocito. y se van a ubicar en el interior del tejido cartilaginoso. Como el tejido es medio sólido, va a haber huequitos dentro del tejido cartilaginoso, se llaman condroblastos. Y ahí las células dicen, estamos dentro del cartílago, estoy de frío porque es un tejido de poca actividad. Y las células dicen que hay que juntarnos y están en grupos. Se llaman grupos isógenos. ¿Qué es iso? Igual, pues. O forman un grupito de células dentro del cartílago. Se llama nido de células. ¿Saben que un nido es un conjunto de algo, no? ¿Qué es un nido de aves? Conjunto de aves. ¿Qué es un nido de ratas? Conjunto de... Conjunto de ratas. Nido celular, conjunto de condrocitos dentro del tejido cartilaginoso. Cartilaginoso. ¿Qué serían los huecos, lagunas donde están las células, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Quién escribió? Hay una peruana, creo, nido de aves, o nido de qué? Clorinda Cusqueña. Pues no, de Turner es Aves sin sí, nido. ¿qué obra? ¿Cómo se llama su obra? ¿Más Aves conocida? sin nido. Ave sin nido. Ah, Aves ya, sin nido. sí, ya saben, muy bien. Es una autora peruana, ¿no? ¿De dónde es? Creo que es de Cusco. ¿Aló? Sí, profesor. Ya, Aves sin nido se llama la obra, Sí. ¿no? Bueno, ya, algo de literatura, me acuerdo del colegio. Bueno, jóvenes, ya está bien, cuídense, ya es hora, tienen otro curso, cuídense mucho, sigan cuidándose y estudiando, no pierdan la esencia que es lo más simple, ¿no? Como han visto en los exámenes, las preguntas, sobre todo en biología, no son mejor dicho, no son nada Complicados. Bueno, yo estaba de viaje, disculpen, pero estaba de viaje, pero han visto que hay preguntas mucho de ecología o preguntas de riñones súper fáciles. O sea, aprendemos mucho porque a mayor conocimiento tienen mayor amplitud de análisis, por ejemplo, ¿no? De vocabulario, con vocabulario se pueden sacar respuestas al toque. Cuídense mucho, jóvenes, nos vemos, chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.